Hola a todos, bienvenidos a esto que es Inspírate acá en la agricultura. Como todas las semanas tenemos invitados increíbles que nos dejan inspirados y además que nos permiten entender más de distintos temas. Hemos tenido a psicólogos, hemos tenido periodistas, hemos tenido ingenieros, hemos tenido artistas y también hemos tenido en alguna parte de nuestra historia ya de Inspírate a historiadoras, como lo fue en algún minuto que vino la Mayda Mebrilá. Y hoy día tenemos a la gran Bárbara Bustamante. La Barbarita. Bienvenida, Bárbara, Inspírate. Muchas gracias, Cristian, por haberme invitado. Yo feliz, para mí es un honor estar aquí contigo porque yo soy fans número uno de todo lo que tú haces. Ah, que eres buena onda. Bueno, yo también de su programa. La Barbarita tiene un programa con la Maida aquí en la agricultura que se llama Viajando en el Tiempo. Viajando en el Tiempo, que es todos los domingos a las 2 de la tarde por Agricultura TV y también por la Radio Agricultura. ¿Viste lo más entretenido que hay? Aparte que yo lo he oído y aparte que ustedes se matan de la risa porque la Bárbara, para que ustedes sepan, los que no la conocen, la Bárbara es periodista, es historiadora, tiene un magíster en humanidades, con mención en historia, es profesora, además es directora académica de la Red Cultural y bueno, y tú estás enfocado más en la historia de Europa con énfasis en España y en Rusia, pero eso no quiere decir que no sepas nada más, no solamente España y Rusia. No, sí, esas son las cosas que a mí más me gustan, con lo que yo más disfruto, pero la verdad es que todos los años que llevamos trabajando, los viajes que hacemos con la Mayda, nuestros programas nos han hecho aprender muchísimo y eso nos permite un poco jugar y reírnos en nuestro programa. Yo siempre le digo a la Mayda que ahí siempre se nos cae el carnet cuando le digo somos como la Vicky y la Gaby de la historia. Es que ¿sabes lo que me pasa, Bárbara? Que finalmente si uno no cuenta la historia de manera entretenida, la historia es imposible que te quede en el hipotálamo. Perdóname que te diga, pero por Dios que cuesta. Es muy difícil cualquier tipo de conocimiento, Cristian. Cuando tú no tienes, cuando tú no logras conectar emociones, es muy difícil que esas cosas queden grabadas. Totalmente. Y un buen alumno de un mal alumno se diferencia probablemente de que al mal alumno se le olvida la materia antes de la prueba. Al bueno logra dar la prueba y después se le olvida. Total. Así que no hay que tratar nunca de memorizar, sino que hay que tratar de hacer como conexiones y de cosas, claro, y cosas que te de repente la anécdota es lo que más te permite recordar, porque te hace conectar cosas. Hoy día vamos a estar hablando con la Bárbara, en nuestro programa vamos a estar hablando de, más que de, sí, vamos a hablar de historia de la arquitectura, de historia del diseño, cómo partió la decoración, porque todo el mundo cree que la decoración es una cosa ahora de nuestra era, de nuestro siglo, pero en el fondo la decoración ha existido siempre, forever and ever. ¿Desde cuándo más o menos tú creí, Bárbara, que partieron los primeros como indicios como de, bueno, arquitectura tenemos desde las pirámides, porque vamos a hablar, o sea, eso es arquitectura, pero el tema de la decoración, ¿cómo parte? El tema de la decoración parte, o sea, junto con el hombre. Hay que pensar que desde la época prehistórica, o sea, si uno piensa, no sé, por ejemplo, la cueva de Altamira, eso es ya un primer intento que tiene muchas lecturas, pero eso ya también es un primer intento de decorar esa cueva y los restos más antiguos de eso te hablan de 26.000 años atrás. Cacha. O sea, es impresionante. Y tú decías, claro, las pirámides, el primer ejemplo como de arquitectura. Y también dentro del Antiguo Egipto empiezas a encontrar los temas como de la decoración. O sea, por ejemplo, la existencia, si uno piensa, de un sillón, ¿ya? Esto de poder sentarte o un sillón como de reposo, así como un tipo cheslón, también son los egipcios. Lo que pasa es que en esa época, claro, era para el faraón, porque el faraón era considerado en el fondo un verdadero dios y la manera de levantar los pies de la tierra, del suelo y elevarte un poco a la categoría tiene que ver con esa postura de poder recostar. No te lo puedo creer. Créemelo. Así o sea, es. Al final toda respuesta de diseño y decoración tiene que ver con una problemática, digamos. En este caso era decir cómo enaltecemos a este faraón. Claro. Y fue mediante a lo mejor este asiento, este sillal, este cheslón. Claro, que te permitía como levantarte del suelo. Oye, pero era de piedra, era lo más incómodo que hay, ¿no? Pues, absolutamente, claro. Con el con tiempo. le terminaba el pobre faraón ahí. Con el tiempo las cosas se van a ir sofisticando, evidentemente. Pero claro, para los faraones, el fondo, bueno, esas cosas estaban reservadas solo para ellos. La mayor comodidad posible en aquella época. Lo mismo que la decoración al interior de las pirámides. Tenía que ver no solo con la importancia que tenía el faraón, sino que también con el paso hacia la otra vida. Y de ahí, o sea, las tumbas, los tronos, por ejemplo. O sea, si uno piensa nada más que en lo que
más se me viene a la mente la tumba de Tutankamón, que tiene la gracia que se encontró completa, y tú ahí ves la decoración, la ornamentación, el trabajo en el caso del trono de Tutankamón, o sea, el trabajo que tiene ese respaldo es algo que, o sea, simplemente... O sea, es una impresionante maravilla. como al principio igual todo parte con una cosa más funcional. Hablemos como que en la arquitectura, el diseño, más allá de la decoración en ese momento, era como algo totalmente funcional que respondía a lo que estábamos hablando de una problemática. Y luego se empezó como a hacer una cosa más ornamental, una cosa más de adorno, si se quisiera decir. ¿En qué minuto empieza a suceder eso? Empieza a suceder, lo que pasa es que yo creo que está también sumamente vinculado con la cosa como política, o sea, la importancia de ciertos grupos en las sociedades. O sea, en el caso de los reyes, los faraones, los aristócratas, la nobleza, si vamos avanzando, después en la medida que se enriquece la burguesía, ellos son los que tienen los recursos, en el fondo, para poder acceder a algo como una decoración. Al resto, la verdad es que le tocaba vivir no en las mejores condiciones. Pero uno puede notar, por ejemplo, el cambio en el mundo de los romanos. Ponte tú. En los romanos tú ya puedes ver que dentro de sus construcciones ellos empiezan a demarcar espacios. Y entonces hay lugares, es como salas dentro de una misma casa. Qué interesante. Algunos más expuestos, más abiertos, como para los meses de verano, y otros mucho más cerrados, más resguardados para los meses de invierno. Y ahí también varían las decoraciones. Exacto, y ahí me imagino que también están los estilos. ¿Existía solamente, ponte tú, un solo estilo para decorar o para ornamentar o para la construcción, o existían distintos estilos? Como hoy día, llevémoslo al día de hoy día tenemos las casas mediterráneas, la casa Georgian, la casa no sé cuánto, la decoración minimalista, la maximalista, qué sé yo. En ese entonces, ¿existían, tú crees que distintos tipos de arquitectura, o la arquitectura romana es una? La arquitectura romana yo te diría que es una, con ciertas variaciones, porque si uno piensa en Pompeya, Herculano, que gracias a que quedaron sepultadas por la ceniza, en el fondo, y han sido redescubiertas, son ciudades que están casi completas. Claro. Y entonces tú puedes ver ahí que tienen una arquitectura que es bastante similar, ¿ah? Bastante, en el fondo, como sin mayores elementos que te salten la atención. Y con el paso del tiempo van a ir surgiendo distintos estilos y se van a ir retomando estilos, porque por ejemplo cuando uno habla del clasicismo es efectivamente porque se mira a lo que había sido la arquitectura, la decoración romana, y se toman elementos de ese clasicismo, de ese mundo clásico, en esta época del clasicismo. Y que lo vemos todavía también hasta hoy. O sea, de repente hoy día nosotros podemos ver casas hoy día, que se construyen hoy día, como con estas columnas, ¿no es cierto?, Claro. que tienen esta ornamentación arriba y todo el cuento que son... Claro, estilos como por ejemplo también de construcción, como cuando tú dices una casa estilo Georgian. Claro. Eso viene de la Inglaterra, de la época de los Jorge, de los Claro. George. Entonces se establece ese tipo y entonces uno habla de la arquitectura Georgian. Ah, no te puedo creer. Oh, nunca lo había relacionado a la arquitectura Georgian de George. Claro, de los reyes que se llamaban todos Jorge, Tato, Jorge. Qué buena. Claro. Qué buena. Oye, y escúchame, espérate, ¿y cuánto se demoraban más o menos? ¿Habían ya especialistas en esto? O sea, ¿existía el arquitecto, el diseñador, el decorador? ¿Existía durante la historia? ¿Existe estas como carreras más específicas? Claro, la cosa se va a ir, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, se va a ir sofisticando. Y entonces uno ve ya grandes cambios en el Renacimiento. Ya. Donde además hay que pensar que el Renacimiento se produce post-peste negra, y la peste negra, que es siglo XIV, en el fondo uno de los peores siglos de la historia, lleno de guerra y de tragedia, se va a producir la muerte de un tercio de la población. Hay algunos historiadores que dicen la mitad de la población de Europa murió en la peste negra. Y entonces eso va a generar que post-peste negra va a haber un auge económico extraordinario, porque van a haber menos personas que se van a repartir la misma torta. Y en la medida en que tienes más riquezas, algo muy propio del ser humano, viene un poco esta cosa como de mostrar, viene como un auge, y eso es lo que explica que al tener más recursos se produzca este florecimiento del arte. Bueno, es Y un renacer.
Exactamente, y eso es el Renacimiento. Entonces hay más recursos y entonces vamos construyendo, vamos decorando. No sé si pensáis en Roma, la construcción de la nueva iglesia del Vaticano, había que tener una cúpula, esa cúpula tenía que estar decorada, había ingenios como Miguel Ángel que empezaron a decorar. Y entonces poco a poco se va a ir dando esta cosa como de especificar las labores dentro de la decoración. Y entonces comienzan a surgir también los pintores que se transforman en pintores de corte. Y para un pintor, el mayor éxito de su carrera era transformarse en ser pintor del rey. Ya. Y si tú eras pintor del rey, Ya. podías ir teniendo puestos al interior de la corte. Entonces no solo pintabas, sino que, por ejemplo, te tocaba organizar las fiestas. O te tocaba acomodar los aposentos reales, acomodar la ropa del rey. Ya. Y eso era lo máximo que Ya. te podía ocurrir. Sí, pues imagínate, ahí sí que era como. Estaba ahí, Imagínate. era un Imure del Claro, King. imagínate, o sea, uno de los mejores ejemplos, ponte tú, es la carrera que hizo como pintor real Diego Velázquez. Diego Ya. Velázquez, que era un sevillano, nació en Sevilla, se traslada a Madrid, él lo único que quiere es llegar a la corte, lo logra y comienza a pintar al rey, a su familia, y se Y cuando tú transforma. dices, comienza a pensar, es que los retrata. O sea, retrata. la primera forma de llegada, digamos, es los retratos, digamos. Los Ya. retratos, y entonces, por ejemplo, el caso de Velázquez, él llega a la corte del rey Felipe IV, de la dinastía de los Habsburgo, y lo pinta siendo muy joven. Y lo pinta, uno de los primeros retratos es cuando lo pinta entero de negro. El negro era más que un color de austeridad, era un color que mostraba la grandeza, el lujo, porque lograr las telas de color negro era carísimo. Ah, mira qué buena. Claro, Bueno, porque- y bueno, hasta el día de hoy encuentro que el negro es un clásico que no pasa de moda y siempre cuando uno realmente se tiene que vestir elegante, piensa en un negro. Exactamente, cuando no sabéis que no queréis que de Sí, negro, uno exacto. nunca queda mal. No, de nunca, negro. sí. Exactamente. Y lo pinta, siendo muy joven, lo pinta con esa tradicional papada de los Habsburgo, así como un poquito papiche, diríamos, pero le da un aire de majestuosidad, o sea, era uno de los reyes más importantes de aquella época. Y a partir de ese primer retrato, él se queda en la corte y lo va a pintar en muchas ocasiones, a él, a su señora, a los hijos, y lo pinta montado a caballo, lo pinta cazando, lo pinta paseando con sus perros por los jardines, lo pinta en las batallas, o sea, y se transforma en ese pintor. Pero además... Y el regalón. Y el Ese era regalón, el regalón. el regalón, exactamente. Y además era el que se tenía que dedicar a la decoración de los salones. Pero ¿cómo empieza a pasar eso? ¿Cómo empieza como a decir, ya, el pintor empieza como a adquirir este como rol más relevante dentro de la decoración o empezar a opinar ya de otros tipos de cosas, de la elección a lo mejor de las telas, del mobiliario? Claro, porque finalmente el pintor real se transforma como en tu director de imagen. O Claro, sea, ya, perfecto. Claro, el director de arte. Claro, en el director de arte, el que tiene que hacer la cosa marquetera. Y todas estas cosas, los retratos, las fiestas, la construcción de palacios y de salones, tenía que ver con mostrar tu poderío, po. O sea, al final de cuentas eso es. O sea, no dentro puedo de la- ser menos. De hecho, que la los demás. pirámide, los artistas que estaban ahí al lado del rey tenían una muy buena posición Claro. social. O sea, y eso pasa, ponte tú, por eso te nombraba Velázquez, porque eso pasa fundamentalmente a partir de Velázquez, porque hasta Velázquez los pintores muchas veces podían ser considerados como un oficio más vil. ¿Fijáis? Ya. Como un oficio más bajo y las familias no querían que sus hijos fueran pintores. Pero con Velázquez la cosa se comienza a transformar. Y eso Velázquez me está hablando igual a nivel europeo, en general, digamos, claro. Italia, Y Francia, claro, Inglaterra. a partir de ahí comienza como a surgir estas figuras pues, de mira estos que- pintores. o sea, le debo harto a Velázquez yo, ¿ah? Le Sí. debes a Velázquez. Mira qué sí, bueno, po. voy a investigar de Velázquez. Claro, piensa que él, pues tú en Las Meninas, Ya, Las Meninas de Velázquez. En Las Meninas de Velázquez, él está pintando en uno de los salones del palacio y está pintando a la familia en medio como de la cotidianidad, o sea, es como que está ahí en el living de tu casa y está el pintor real pintándote en el living. Y eso antes no pasaba, o sea, él no está pintando en un taller cochino, sucio, por allá lejos de los aposentos reales, está pintando en los salones del rey. ¿Y Da Vinci?
Lo que pasa es que, claro, Da Vinci es muchísimas cosas, o sea, también pinta. Sí, Lo que pasa es pero que mucho más que pintor. que era Exacto, muchísimo era un más que ingeniero, pintor. este gallo. Era un ingeniero, era arquitecto, era inventor, o sea, era por eso decimos, es como siempre el ejemplo de lo que es un polímata. Claro. Y claro, Da Vinci también va a trabajar para las familias más importantes, primero en los distintos reinos de Italia y después tenéis que pensar que Da Vinci va a terminar en la corte del rey de Francia, Francisco I, y Francisco I es un rey también fundamental en el proceso del fortalecimiento del poder del monarca, o sea, de quitarle un poco el poder a la nobleza feudal y concentrar el poder en su figura, y eso es lo que hace que este Francisco Potú sea el que construye todas las bellezas de los palacios y los chateaux en el valle, en el Valle del Loire, en Francia, o sea, Chambord, todos esos palacios que uno dice broma, son todos de esa época. Y Da Vinci va a terminar viviendo en la corte del rey Francisco I. Siempre se dice, que es leyenda, que Da Vinci murió en los brazos del rey Francisco I. Y eso es lo que hace que Da Vinci está enterrado en Francia. Mira, oye, espérame, entonces al final era como cool ser amigo como de esto, de esta como bohemia, digamos, de la historia, ¿o no? Era como, Claro. a los reyes, aparte de ser cool, también les otorgaba. Claro, parte de ser cool era tener dentro de quienes trabajaban para ti a pintores de renombre, po. Y eso es lo que permitía además que los dejaran, por ejemplo, todos los pintores en general querían ir a Italia, querían ir a Roma, querían para ver el mundo clásico. ¿Roma la llevaba? Roma la llevaba porque Roma era el recuerdo de lo que había sido la capital del Imperio Romano de Occidente. Bueno, claro. En Roma están las construcciones las más fantásticas de la época, o sea, el Panteón de Agripa. No, es que es una o sea, cosa. es una cosa que Para sí, para ponerse a llorar. Para ponerse a llorar. Sí. Entonces estaba eso, y además después todo lo que deja el Renacimiento, y no solo Roma, Venecia, por los colores que habían introducido los pintores venecianos. Entonces era como una obsesión y que va a continuar a lo largo de la historia. Después ponte tú los románticos, o sea, Byron, Shelley, y todos esos también pues sueñan y que nada más romántico que irte a morir a Roma, po. Y esos son los que iban marcando como la tendencia, ¿o no? Claro. Porque hoy día uno ve de repente que hay ciertos diseñadores o ciertos decoradores o ciertos arquitectos a nivel mundial que van marcando una pauta y van marcando tendencia, y hay otros que lo van que lo van siguiendo. Eso también pasa eso a lo largo de la historia, Claro, ¿no? son como podríamos decir hoy día, como los influencers. Claro. Los influencers de la historia. Da Vinci era un influencer total, ¿o no? Total. Y después, si uno piensa en las mujeres, yo te diría que a la que uno primero puede catalogar de influencer en la historia es a la emperatriz Eugenia de Montijo, que esta es posterior, porque es ya del siglo XIX. Ella era una española que había nacido en Granada, pero que se casa con el que va a ser el emperador Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón I. Ya. Y ellos van a fundar el segundo imperio francés. Ellos son los que van a hacer de París la ciudad que entendemos hoy día, porque ellos son los que contratan a Haussmann o Haussmann, que es el que hace toda la remodelación. Diseña París, Haussmann, claro. Yo Haussmann. lo aprendí. Oye, yo debo reconocer de que fui a un conversatorio, hice una vez con la Maida. Que hacemos en el restaurante En el Toro. de- Exacto. ¿Todavía lo siguen haciendo? Todos los lunes. Oye, te juro, para que vayan, yo fui al de Francia y te lo juro que aprendí mucho porque fue muy dinámico, y aprendí que Haussmann fue el arquitecto que diseñó el actual París, que Claro, es el que conocemos hoy actualmente. Los ¿cierto? Boulevard y la Rue de Rivoli y todo eso. Oye, que está entrete esta conversa con la Bárbara, se me pasa volando cuando empezamos a hablar de una historia entretenida. Pausa y volvemos acá en Inspírate por la Agricultura. Encuentra tu Sanyong en el Cyber Day. Toda la familia de Sub y Pickup con descuentos increíbles durante el 29, 30 y 31 de mayo. Ingresa ya a la store de sanyong.cl. Te invitamos a conocer la cocina más grande de Chile, kitchencenter.cl,
donde podrás inspirarte con una mayor variedad de productos en un solo lugar. Te esperamos en kitchencenter.cl. En Kitchen Center nos renovamos. Te invitamos a la cocina más grande de Chile, con más de 50.000 productos pensados para ti. Hemos creado un menú más intuitivo y fácil de navegar, que facilita la búsqueda de tus productos favoritos con nuevas categorías y nuevas marcas a tan solo un clic. Además, encuentra oportunidades únicas a simple vista y conoce nuestros favoritos del chef. Para aquellos que desean llevar su experiencia en la cocina al siguiente nivel, te ofrecemos recetas y clases al alcance de todos. Aprende a cocinar tus platos favoritos como un verdadero profesional. Te esperamos en www.kitchencenter.cl con la mayor variedad de marcas nacionales e internacionales que tenemos para ti. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate por la Agricultura, conversando con la Bárbara Bustamante, historiadora, que nos hemos entretenido. Lo estamos pasando increíble. No, me encuentro encantó. yo, ¿cierto? Es que me encantó lo de los influencers. ¿Cuáles son para ti los influencers de la historia? No, pero es lo que te estaba contando. O sea, en cuanto a mujeres, Ya. la Eugenia Montijo. O Ya. sea, esta mujer que se va a transformar en emperatriz de Francia, cuando Francia se transforma, cuando es la época de las exposiciones universales que se construían. Eso. Y ahí fue cuando hicieron la Torre Eiffel, po. Claro, en una, porque van a haber varias. Entonces la Torre Eiffel va a ser para una tercera o cuarta exposición universal que se hace en París, que era la Torre Eiffel era en el fondo la puerta de entrada a la exposición. Claro. O sea, uno entraba por la parte de abajo, esa era la puerta de entrada. Imagínate Claro. lo que era la construcción después. No, O sea, genial. increíble. Pero esta Eugenia Montijo, siendo española y que los franceses no la querían tanto, o sea, era como extranjera, ella hace todo lo posible por fortalecer las marcas, o sea, como la denominación de origen. O sea, ella se preocupaba de su vestimenta no por frivolidad, sino que porque lo hacía para favorecer a las empresas o a los productores de telas francesas. Ah, mira. Después lo mismo con su joya. También, la producción nacional, ¿entendí? Claro. Piensa tú que la Eugenia Montijo usaba en esa época eran las crinolinas, con estos vestidos con los esos vestidos polizones. gigantes. O sea, claro, con esos armados que había que. Lo más cómodo que hay. Imagínate bailar. No, con eso. imagínate no podía ir sentarte, bailar no, que ir apretado. al baño. O sea, le dieron ganas de hacer pipicito a la No, pobre no y se fregó. puede, no. Tiene que ir como con un séquito. No se puede, claro. Y entonces ella además viajaba mucho. Y entonces para poder guardar esos armazones, esas crinolinas, un jovencito en esa época comenzó a hacer maletas. Ya, qué entretenido. Ese jovencito, ¿sabéis quién es? ¿Quién? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Imagínate. El ¿Cachai? Lucho. Exactamente, Ah, el Luchito Lucho. partió. Luchito partió. Luchito partió trabajando para la emperatriz Eugenia. Ah, pero siempre llegó arriba. ¿Ah? Sí, Siempre estuvo pues, arriba. Partió de arriba. Sí, siempre no partió de abajo. Partió de arriba el Luchito, así que no te vengáis a mirar las partes. Con razón ahora es tan exclusivo. Claro, exactamente. Entonces, un poco Ay, como qué ir tete. imponiendo estilos, moda. Ponte tú, ella también, Claro. hay un sombrero que usa la realeza, que es muy típico que usa hoy día la Kate Middleton, o sea, la princesa Sí. de Gales, que es ese sombrero que es de fieltro, Sí. que se pone de lado, Perfecto. que tiene como un velito Sí. y como unas especies de pluma. Ese es el sombrero emperatriz. Y eso también es una moda que impuso la Eugenia de Montijo. Ah, no te puedo creer. La Eugenia de Montijo también introdujo. ¿Cuántos años tenía la Kenita? Ella se casa cuando tenía 26 años. Ya. Y vive, Eugenia Montijo vive, bueno, le toca ver la muerte de Napoleón III, que muere en 1870, después se muere su hijo, y ella vive hasta después de la Primera Guerra Mundial, o sea, ella ve pasar casi el siglo entero porque vivió muchísimo, y al final de sus días pasaba su tiempo entre estar en Inglaterra, porque allá se trasladaron después de que se pone fin al Segundo Imperio, y Madrid, porque ella estaba emparentada con los duques de Alba. Y los duques de Alba, o sea, de las familias más importantes Sí, en pues. España. Pues. Sí. Entonces ella pasaba entre el Palacio de Liria y su casa. Y la duquesa de Alba que existió ahora, que se murió hace poco, es de Sí, ahí. pues, claro, son de la misma familia. Ah, Descendientes. mira, ¿Cachai? los Alba la Todo- llevan. Todo emparentado. Oye, ¿y dónde vivía esta gente? Con Napoleón, o sea, en el fondo con... ¿Dónde vivía esta- Ellos... Tenían ya... Porque el Palacio de Versalles después. el Palacio de Versalles es antes. El Palacio de Versalles es de la antes. época... Claro, es de la época de Luis... parte con Luis XIII, pero el Versalles que nosotros conocemos hoy día es Luis XIV, o sea, siglo XVII. Ya, perfecto. La Eugenia de Montijo es del siglo XIX, Ya. o sea, es posterior. Lo que ocurre, después podemos hablar de Versalles, lo que ocurre es que Versalles va a ser la residencia de los reyes desde Luis XIV hasta Luis XVI, porque a ese Luis es al que le estalla la Revolución Francesa.
Y cuando estalla la Revolución Francesa, los reyes se trasladan a vivir nuevamente a París, al Palacio de las Tullerías, que hoy día no existe, pero que es, o sea, existe una parte. El palacio original no existe porque se quemó, pero existe el Palacio del Louvre, donde está el museo. Ahí residían, vivían claro, los reyes. ahí, exactamente. Espérate, y de Versalles. Ahora hablemos de Versalles. ¿Cómo parte Versalles? No. O sea, no debe haber sido lo más Versalles, ególatra que hay ese, ¿o no? Versalles es realmente lo máximo. Y además que Versalles, para el mundo del diseño, de la decoración, tiene muchas cosas importantes. Porque claro, hoy día uno no sé, pues yo no me imagino mi casa al estilo versallesco total, porque está todo recargado, o sea, granates dorados y... Pero yo creo que todos de repente le ponemos sudoré a alguna cosa. A mí me gusta el dorado. Total. Claro. Total, aparte que el orden, la simetría, los jardines, Por eso, o sea, claro. todo eso está muy arquitectónico. No, eso, pues en eso tienes toda la razón. Y ese es un análisis, lo que acabas de hacer es un análisis filosófico de lo que significa Versalles. Ya. Porque mira, Versalles parte como un pequeño coto de casa, o sea, un lugar para ir a cazar, del padre de Luis XIV, que era Luis XIII. Ya. Y cuando llega Luis XIV al trono, era muy niño. ¿Cuántos años tenía? 4 años cuando se muere el padre. Entonces primero tiene que reinar con la regencia de su mamá. ¿Ya? Pero espérate un poco. ¿Era rey a los 4 años? ¿Ya uno lo catalogaba como rey? Claro, po. O sea, piensa tú que Luis XIV, pues la personalidad que tenía, desde el momento en el que nace, a él lo bautizan como el Dios dado, o sea, como un regalo de Dios, porque de hecho sus papás estuvieron casados y pasaron 23 años hasta que nació el heredero al trono francés. Entonces cuando nace, olvídate. Ya. O sea, era... Tonga fue No, brutal. y además a él lo crían como un verdadero Rey. tapón de océano. Ya, ya. ¿Cachai? O sea, es lo Imagínate, máximo. un tapón, claro. O sea, su personalidad Claro, un poco po. ególatra se entiende desde chico. Desde entonces. chico, pues desde chico. Y entonces él, antes de tomar el poder, va a tener la regencia de su madre, va a tener al cardenal Mazarino, que lo prepara, que lo enseña, se le va a sublevar la nobleza y él va a llegar un momento que va a decir, esto se acabó y ahora yo voy a reinar. ¿Cuántos años tenía? Tenía 22, 23 años. Ya, como a Ya. los 20 el gallo asumió ser Claro, rey. Solo, o sea, empieza a reinar en solitario, sin la ayuda de nadie, y la verdad es que no le pidió consejo a nadie. Ya. Y ahí ¿Y él... tenía una pololita o no? ¿O nada? Muchísimo. Ya. No, Ya, era bueno para la polola. tenía una alta autoestima, un alto concepto de sí mismo y Ya. una libido. ¿Era guapo? Mira, dicen que era muy guapo, de joven, muy deportista. Las mujeres caían rendidas a los pies de él, o sea, envueltas en llamas. Ah, no. Pero bueno, era rey, po. ¿Cómo no caer envuelta en llamas de la figura de un rey? Obvio. ¿Ya? Y él tenía... mira, era como, la verdad es que es como un actor que lo que siempre hizo fue representar a la perfección el papel de ser rey. Ya. Y entonces, él además bailaba ballet. ¿Ya? Ya. Y- o sea, tenía cero No, prejuicios además frente a claro. cosas que a lo mejor pueden ser... Claro, y él consideraba que tenía muy buenas piernas. Y por eso, si tú te fijas y buscas en Google, después pones Luis XIV, te vas a dar cuenta que en todos los retratos él siempre aparece con una pierna al aire. Ah, no, pero qué Muestra la personaje, Luchito, te pasaste. Te juro. Entonces él dice, yo tengo que concentrar el poder. Y entonces toma ese pequeño palacio de su padre y lo empieza a ampliar. Hoy día piensa tú que Versalles son 800 hectáreas, originalmente eran 8.000. Wow. 700 habitaciones. Y en el fondo son 3 palacios, porque está el Palacio de Versalles, el que todo, y después está el Petit Trianon y el Gran Trianon, más las hectáreas y hectáreas de jardines. Y tú decías que es simétrico, es ordenado, y eso es porque eso coincide con el momento en que se produce un cambio filosófico importantísimo, que es cuando surge el racionalismo de René Descartes. Y René Descartes era matemático. Y entonces crea esta filosofía racionalista que pone al hombre en el centro, señalando que lo que define al hombre es su racionalidad. Y ese cambio filosófico va a cambiar la visión del mundo occidental del teocentrismo, o sea, de tener a Dios en el centro, al antropocentrismo, a poner al hombre en el centro. Y entonces, a partir de ahí se produce un cambio en el arte, y en el diseño, y en la política, y en todo. Porque ya no era Dios lo más importante, sino que el hombre. Y entonces la arquitectura se vuelca a eso. Y en el caso de Versalles, lo más importante de Versalles es el rey, no Dios. Lo que está en el centro de Versalles
es la cámara del rey, no la capilla. La capilla se construyó después y ahí como a un ladito. ¿Cachai? Wow. Pero eso es heavy. Y O sea, ese cambio es heavy. O sea, es un cambio de paradigma del occidente que va a cambiar todo. Por eso los jardines, por ejemplo, de Versalles son, la poda es con formas geométricas. Es el dominio del hombre sobre la naturaleza. Las fachadas son simétricas porque es matemática. O sea, si hay 3 ventanas para allá, tienen que haber las mismas 3 ventanas para el otro lado. Y se inicia esta época que es lo que se conoce como el barroco, donde además se recarga, donde además era mostrar la opulencia Luego del rey. del racionalismo viene el barroco. Claro, es más o menos en el estilo artístico uno habla de la época barroca. Oye, y este Luis XIV entonces era un amante de la arquitectura, un amante del diseño, un amante de la belleza en general, ¿no es cierto? O sea, era un gallo Exactamente. que admiraba la belleza. Y su influencia en el arte entonces debe haber sido brutal, ¿o no? Brutal. Y si pensamos, ponte tú, en los muebles, ¿ya? Comienzan a surgir cosas con la misma utilidad que lo usamos nosotros hoy día. O sea, surge la idea de una mesa que se pone en contra de la pared. ¿ya? Un arrimo. ¿ya? Surge, los sillones se modifican en esa época, porque la base del sillón en la época de Luis XIV se amplía y el respaldo se inclina y se le incorporan los brazos. Los brazos. Pero espérate una cosa, eso pasa para el palacio. Claro, pasa para el palacio. Pero porque ¿quién empezó a determinar eso? Espérate que me interesó el tema. ¿Quién fue el que dijo, oye, hazme esta hueá más cómoda? Claro, todo fue dirigido por Luis XIV. Pero Luis XIV va a tener personas que trabajan para él como arquitectos, como paisajistas, matemáticos, ¿ya? Que construyen todo lo que es Versalles. Y personajes como, por ejemplo, su ministro de Finanzas, que se va a dar cuenta, por ejemplo, de que hay ciertos monopolios que tienen países en la confección, por ejemplo, de los tapices. Ya. Y entonces él dice, no, ¿sabes qué? Ahora nosotros vamos a dejar de traer tapices de Flandes y vamos a empezar a producir los tapices aquí. En Francia. Y por lo tanto, funda la fábrica real, ¿ya? De los gobelinos en Francia. No, ahí parte con Luis XIV. Claro, habían algunas producciones menores, pero él en el fondo va a juntar todas esas producciones menores y pasa a ser esta fábrica real, en el fondo controlada por el Estado, por el propio rey. Es que me encantan los gobelinos, soy rayo con los gobelinos. Claro, y ahí no solo se hacían los gobelinos, sino que ahí empiezan a hacerse los muebles. Y se comienzan a contratar a ebanistas, a personas que trabajaban con las incrustaciones de piedras preciosas. O sea, el ministro de Finanzas igual la llevaba, ¿eh? Cachaba N. Claro, y eso genera además dejas de importar. Claro. Lo mismo va a pasar con los espejos. Y el Palacio de Versalles es famoso por su Salón de los Espejos. Claro. Hasta ese minuto hay que entender que la gente nunca jamás en la vida había tenido la posibilidad de mirarse de cuerpo entero. ¡Oh! Y tú hoy día que haces decoraciones magníficas en todas partes. Y le lleno con espejo, ¿no? Sí. Te permite tener amplitud, ¿cierto? Sí. Y hoy día está súper de moda los espejos. Sí. Pero piensa que en esa época, o sea, con suerte, un espejito como para poder mirarte por parte. Y era como un lujo ese material, ¿no? Era como un diamante. No te puedo. Así. Carísimo. Por lograr producir. ¿Y dónde se fabricaban esos espejos? Se fabricaban en Venecia, en la zona de Murano. No, que espérate, barbaritas, que me están... Benjita me está diciendo que tenemos que ir a una pausa, pero espérate, no nos podemos perder esto porque ya me está retando. Pausa, volvemos acá en la agricultura, no se pierdan de dónde vienen los espejos. Encuentra tu Sanyong en el Cyber Day. Toda la familia de Sub y Pickup con descuentos increíbles durante el 29, 30 y 31 de mayo. Ingresa ya a la store de sanyong.cl. Te invitamos a conocer la cocina más grande de Chile, kitchencenter.cl, donde podrás inspirarte con una mayor variedad de productos en un solo lugar. Te esperamos en kitchencenter.cl.
En Kitchen Center nos renovamos. Te invitamos a la cocina más grande de Chile, con más de 50.000 productos pensados para ti. Hemos creado un menú más intuitivo y fácil de navegar, que facilita la búsqueda de tus productos favoritos con nuevas categorías y nuevas marcas a tan solo un clic. Además, encuentra oportunidades únicas a simple vista y conoce nuestros favoritos del chef. Para aquellos que desean llevar su experiencia en la cocina al siguiente nivel, te ofrecemos recetas y clases al alcance de todos. Aprende a cocinar tus platos favoritos como un verdadero profesional. Te esperamos en www.kitchencenter.cl con la mayor variedad de marcas nacionales e internacionales que tenemos para ti. Ya estamos de vuelta acá en la agricultura conversando con la gran Bárbara Bustamante, que estaba lo más entretenida que hay en la conversa, y nos quedamos en el tema de los espejos. Nos quedamos en el tema de los espejos. Ya, espérate, los espejos eran una joyita. Una joya. Ya, y se hacían en Murano, en Italia. Murano, en Italia. Y ¿Ya? entonces, claro, Luis XIV en medio de esta opulencia, porque él quería dejar a todo el mundo boquiabierto y poner a Francia como una potencia hegemónica. Y verdaderamente lo va a lograr. Y todos van a envidiar Versalles, ¿ya? Y a partir de ahí todos van a querer emular, ¿ya?, la construcción de Versalles. Y entonces, claro, para él era, como te decía, tenía un alto concepto de sí mismo, y entonces él tiene que haber considerado que nada mejor que mirarse de cuerpo entero, en vez de las piernas. O sea, el espejo de haber sido CTM nomás. O sea, lo máximo. O sea, mucho mejor tener un espejo que tener un anillo de diamante. Entonces se construye esta galería que tiene 17 ventanales, en el fondo 17 ventanas, y tiene 357 espejos. Y tiene que haber costado carísimo. Carísimo. Entonces ahí también Y lo hicieron, espérate, ¿y esos espejos los hicieron en Murano o los hicieron en Francia? empezaron a importarlos para cuando empiezan a construir, y ahí nuevamente Colbert, que era el ministro, se da cuenta de que esto era carísimo, Sí, y pues. por lo tanto decide toma una fábrica que existía donde se hacían espejos en Francia, pero que era una fábrica más chica, y crea ahí la Real Fábrica de los Espejos, que comienza a producir espejos, y como se ponen de moda, después todo el mundo quería tener su espejo. Claro. Po. Sí, pues Y- empieza a chorrear. Claro. Y lo mismo pasa, ponte tú, con, que yo te decía, tipos de muebles. Te decía, por ejemplo, el arrimo. Pero también en esa época, dentro de la decoración de Versalles, comienzan a surgir estos sillones, en el fondo la idea como del sillón de 3 cuerpos, o sea, de unir sillones y hacer uno solo. Claro, un gran sofá, Un digamos. gran sofá que tiene respaldo y base, tapizados, acolchados, muchas veces con el respaldo en capitoné, Sí, qué ¿ya? y con los pies, o sea, con las patas Ahí de madera. parte el sofá, no te puedo Claro, creer. claro. Y parten también mesitas redondas, así como de apoyo, que tenían muchas de ellas 4 patas, pero algunas en forma de X, o sea, con las patas cruzadas. Claro. Se empiezan a introducir todo ese tipo porque la idea era mostrar lujo, mostrar poder. ¿Y cuánto tiempo duró toda esta construcción? La construcción de Versalles va a demorar como 50 años, porque lo construye, lo remodela, y después viene, Luis XV, Luis XVI, que también imponen su estilo. Uno habla del estilo Luis XVI, y que ellos también van a ir haciendo remodelaciones y cambios. Entonces está como en permanente construcción. Entonces decirte hoy día que construir Versalles costó miles de millones de euros actuales es una estimación a la baja. Total. Decirte que costó parte del empobrecimiento de Francia y una de las causas de la crisis que se va a producir. Y Se que gastó toda la plata este gallo ahí. se gastó mucha plata en eso y mucha plata en las guerras, porque él quería ser la potencia, pues. Y efectivamente lo va a lograr. O sea, es el gran siglo de Francia, pues. Oye, ¿y los colores que predominaban en la decoración de Versalles? ¿Cuáles eran? Bueno, ¿Eran como colores? predomina mucho el dorado. Ya. Predomina el color como granate, Claro, es como medio ese rojo, rojo, claro. Y claro, es un tanto sobrecargado porque las paredes están o con papeles en algún caso, o en la mayoría de los casos con los tapices, porque los tapices tenían la doble función de decorar y de calefaccionar. En una Claro. época en la que no había calefacción central, ¿te fijas? Exacto. Entonces tenía esa doble función, lo mismo que las telas, los cortinajes, Claro, era la esos misma idea. cortinajes gruesos de terciopelo y qué sé yo, que la gente cree que es por bonito, Claro. tenía una utilidad al final. Claro, la utilidad de Abrigar. abrigar, Exacto. abrigar, exactamente. Y también pues tú las lámparas. Hoy Ya. día las lámparas que también están tan de moda, cuando uno dice, ay, me voy a poner aquí en mi comedor una lámpara de lágrimas como para darle un toque. Claro. También es Luis XIV en gran medida el que impulsa eso, porque a él le gustaba mucho la luz, el brillo. Es el rey sol.
Él se creía el sol, por eso se representaba como el dios Apolo. Me ¿cachai? encanta Luis XIV. Lo encuentro No, un si es lo crack. máximo, lo máximo. Entonces, a él le gustaba que si tenía dorado, si tenía espejos, bueno, eso se viera. Claro. Porque las fiestas en Versalles, él se lleva a la nobleza a vivir a Versalles y es una nobleza, en el fondo, que deambula en torno al rey, los deja desposeídos de un papel político. Si esto es una jugada maestra, los deja como vegetando en Versalles, en los bailes, en las fiestas, no sé, piensa que es la época de Molière, ¿ya? En el teatro es la época de Lully, en la música. Entonces la nobleza al final queda sin poder político. Y él quiere mostrar su opulencia, su belleza, y entonces había que tener iluminado. Y entonces habían alrededor de 5.000 empleados en Versalles No te puedo creer. que tenían que prender a diario candelabros, faroles. ¿Ah? Claro, porque no había electricidad. No había electricidad. Y entonces las lámparas, claro, eran con velitas. Y había Claro. que prender las velitas. Claro, y entonces claro. las lámparas estas como de lágrimas que decoraban y que era el cristal, ¿te fijas? Claro. Que también da la luz, Exacto, el reflejo. el reflejo, el brillo. todo. Exacto. Claro, y no solo eso, y como a él le gustaba la vida nocturna, la fiesta, también empieza a iluminar París de la misma manera, con lámparas que eran, en el fondo, a parafina o con candelabros, para poder prolongar el día. O sea, que tú verdaderamente pudieras ir de carrete, seguro, con luz. Wow. Y entonces es un cambio fundamental, fenomenal. Y la gente miraba a Versalles como un referente, por ejemplo, en la sociedad, como que hoy día nosotros vemos las revistas para ver lo que lo está llevando, o vemos de repente Instagram para ver lo que lo está llevando en otras partes del mundo. La gente en general de Europa, el resto de Europa, total, miraba a Versalles como decir, compadre, mira lo que están haciendo ahí, Pero- vámonos con eso. Pero total. El mejor ejemplo de eso son los rusos. ¿Ya? Porque los rusos, Los zares. los zares, los rusos no son occidentales. ¿Ya? Los rusos son una combinación que no me meto ahí porque si no vamos a terminar Sí, porque, mañana. bueno, porque hablando. Rusia es mitad Asia y mitad Claro, Europa. Po. claro. Y va a llegar un minuto del San Pedro el Grande, que es de la época de finales de Luis XIV y de la época de Luis XV, o sea, son contemporáneos. Llega este zar Pedro el Grande que dice, bueno, en realidad Rusia es súper atrasado. Rusia es demasiado oriental. Le carga la nobleza con la usanza típica rusa, así con las barbas largas, los abrigos con pieles. Y entonces dice, no, él viaja, Pedro el Grande viaja por Europa, ve los países, ve Holanda, ve Francia, va a Una Versalles. cosa que, pero espérate, cuando viaja es como, aló Luis XIV, hola, ¿cómo estás? Oye, te voy a ir a ver, voy a ir a Versalles. ¿Es así? ¿Eran Claro, ¿eran amigote? hacen reuniones diplomáticas. Ya, ya, ¿Cachai? ya. Se reúne, él visita los astilleros donde se construyen los barcos y cuando vuelve a Rusia dice, tengo que convertir a Rusia en una potencia marítima en primer lugar y muy occidental. Entonces copia lo que ve. Ya. Y él comienza, después de que gana la guerra a los suecos, y comienza la construcción de San Petersburgo, que va a ser su capital, deja de ser Moscú la capital y pasa a ser San Petersburgo, que es una ciudad europea, neoclásica, ¿ya? De fachada continua, muy, muy europea. Él cuando logra ganar esa guerra y toma posesión, en el fondo, de las costas del Golfo de Finlandia, se construye un primer palacio, al que le llama Mon Plaisir. Ya. O sea, mi placer en francés. Y se le puse en francés. En francés. ¿Ya? Y ese es un O sea, súper. Francés la lleva. O sea, Claro, Francia. pues. O sea, Luis XIV marcó una tendencia, compadre, impresionante. Total. Y después, ahí mismo, unos kilómetros más atrás, se construye el Palacio de Peterhof. Ya. Y ese palacio se le dice el Versalles ruso. O sea, es Ya. una copia de Versalles donde Pedro el Grande pone todos los recursos, toda la energía de su país a construir, porque no quiere quedarse atrás. Y se construye un palacio que, te digo, o sea, cuando uno ve los palacios de los rusos, los palacios rusos, decía en realidad, oye, los palacios europeos son poquita cosa. Ah, sí, es la versión Claro. mejorada de. No, porque los rusos tiran toda la carne a la parrilla. Ya, se O sea, todo. con todo. ¿Ah? Si Versalles tiene dorado, bueno, los rusos son calipsos, pintados como en un calipso claro y dorado. Entonces, Wow. cuando los miráis, decís, Dios mío. ¿Ah? Empieza a ver como una Eh, competencia como una de competencia. arquitectura, diseño y decoración Claro, po. entre los reinados. Exactamente. Y después, si tú piensas, un nieto de Luis XIV, Felipe V, se va a transformar en el primer Borbón en reinar en España. Y cuando llega a España, encuentra también que Poca cosa. el Alcázar de los Habsburgo era muy ordinario. Era poca cosa, poquita cosa. Claro, y tuvo la suerte que el Alcázar se incendió
Y como se incendió, Justo. empezó a construir el Palacio Real, que es el Palacio Oriente, que es el palacio más grande de Europa. Versalles tiene 700 habitaciones, el Palacio Real de Madrid tiene 3.200. Y es el actual palacio, Es el actual, el que conocemos, no todos los que hemos estado en Madrid. Es los que uno ha tenido la suerte de estar en Madrid, ese. El que está al frente de la capital de la Almudena. Mira. Ese palacio es influencia de esta dinastía, que son los Borbón, la misma dinastía de Luis XIV, que llega a reinar a España. ¿Cachai? Y los Borbón se mantienen hasta el día de hoy en el trono español. Y esto estamos hablando, ¿estamos como en el rococó? ¿Estábamos como en dónde ya? Porque me imagino que esta cosa del ser, agarrar lo tuyo y mejorarlo y exacerbarlo, digamos, nos lleva al rococó, ¿no? Claro. Esta cosa como ya no cabe una cosa más. Exactamente. De esta época barroca, que es Versalles, la construcción de Versalles, va a venir el periodo que se llama de la Regencia, que es la época de Luis Felipe de Orleans, después viene Luis XV, y ahí empezamos a avanzar hacia el periodo del Rococó. Hay un periodo en el que nuevamente se vuelve a mirar lo clásico, ¿ya? Y se inicia el neoclasicismo. Yeah. Y entonces hay, por una parte, como este neoclasicismo de unas formas más simples, la cosa de nuevo como más geométrica, y luego el estilo rococó, ¿ya? Donde efectivamente se produce toda esa mezcla de colores, de formas, de texturas, de, no sé, por las telas, los brocados. Y eso pasa tanto en Francia como en Rusia, empieza a pasar en España ya. Exactamente, y se comienza, claro, son tendencias que se van a ir extrapolando a los distintos lugares. Y entonces cuando tú llegas después, si pensamos en el caso ruso, llegas al tiempo de Catalina la Grande. Vas a tener que, no sé, pues Catalina la Grande en el Palacio de Verano, va a hacer modificaciones del palacio que, o sea, hay una parte que ella construye al estilo neoclásico, pero hay otros al interior, decoraciones que son absolutamente rococó, ¿verdad? O sea, piensa tú que ese palacio tiene hasta un salón de ámbar, o sea, la decoración... No te puedo creer, todo con ámbar. Todo. Ya, pero esa cuestión es un lujo asiático. Ese es un lujo asiático. O sea, en Rusia hay ámbar y se decide construir, se lo regalan, es un regalo de hecho que recibe Pedro el Grande, y después va a ser su hija, y en tiempo posterior que con ese ámbar se va a hacer todo un salón, que está todo completamente revestido de ámbar. Y ese salón tiene una gran historia porque después, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya en el siglo XX, cuando los nazis invaden Rusia, la ciudad de San Petersburgo no cae, queda sitiada, pero como este palacio se encuentra en las afueras de San Petersburgo, efectivamente los alemanes se van a saquear, van a incendiar, van a destruir el palacio, cualquier desmán, y se van a llevar ese ámbar. Y ese ámbar, la verdad es que el original hasta el día de hoy no se sabe dónde está. En la casa de algún millonario, algún jeque. No te puedo creer. Claro, pero los alemanes después donaron el ámbar para reconstruir el salón. Y hoy día uno lo ve y es una copia exacta del original, que es para llorar a grito. No, debe ser impactante. No, impactante. Yo que no he ido a Rusia, debe ser una cosa... No. Bueno, ahora, yo iba todos los años a Rusia, porque de mis lugares favoritos. Pero bueno, lamentablemente hoy día con la invasión de Rusia a Ucrania está imposible. Sí. Pero confiemos en que algún día vamos a poder ir. O sea, de todas maneras. Hacemos un inspírate desde allá. O sea, sería increíble. Oye, escúchame, ¿y Inglaterra no se metía en esta situación? ¿Inglaterra no se mete aquí? ¿Inglaterra corre por un carril propio o qué? Lo que pasa es que Inglaterra tiene como buena isla, empiezan a vivir desde la época de la Isabel I, que es la hija de Enrique VIII, que sí se establecen sus propios estilos, porque se piensa el estilo Tudor. Es propio de la dinastía Tudor que reina en Inglaterra. Pero ellos viven esta como splendid isolation, o sea, somos isla, no somos el continente, nosotros bajamos al continente, entonces tienen como su propio desarrollo, sus propios estilos. Y entonces, claro, está el estilo Tudor. Después, bueno, las influencias del racionalismo se van a ver claramente cuando se incendia, ponte tú, Londres en el año 1666, o sea, en el año de la bestia, se incendia Londres y se destruye casi por completo. Viene Christopher Wren, que es el arquitecto, el que construye el Londres que entendemos hoy día, muy también como en ese estilo más neoclásico,
bastante más sobrio. Si uno mira, ponte tú, la Catedral de San Paul, originalmente era una catedral. Hay que pensar además que en Inglaterra se produce la reforma religiosa. Y entonces eso también habla como de un cierto puritanismo, incluso en las formas y en la decoración. O sea, todo tenía que ser más simple, más austero. Siempre han sido así los ingleses, ¿no? Claro. Como más austero. Claro, y después los retoques posteriores que tiene San Paul, que de hecho yo creo que Christopher Wren se debe revolcar en la tumba, son cosas que se hicieron posteriores. Como para darle... Por eso, pero Inglaterra no tiene como su Versalles, ¿no? No tiene esa cosa como ya... Como No. el final de los fuegos artificiales. Así No. como, raca, tac, 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 tac. Claro, probablemente... Porque claro, uno mira el Palacio de Buckingham y a pesar de que es grande Sí, y todo bueno, eso, pero obvio, es... palacio, por lógico. Claro, es un palacio, pero uno lo mira por fuera y como que es bastante austero se ve. Es un palacio gigante, pero no ves una Claro. cosa como un lujo Opulento. asiático por fuera. Pero yo creo que lo más lujoso tal vez es Hampton Court, que era la corte de Enrique VIII, que ahí había un palacio que pertenecía a uno de los cardenales y que la verdad a Enrique VIII le gustó mucho el palacio, entonces le dijo al cardenal, ¿sabes qué? Me lo vas a tener que donar, pasa para acá. No puede ser que tú tengas algo mejor Claro, que yo. claro. Y después se le van a ir agregando modificaciones y claro, tiene un ala que podríamos decir también es un poquito copia de es un pequeño Versalles. Entonces, Versalles marca la pauta. Totalmente. Sí. O sea, hoy día me quedo inspiradísimo con todo lo que nos habéis contado, Bárbara. De partida, tenemos que reconocer que Velázquez fue un pro, o sea, ayudó al tema de la arquitectura, el diseño, la decoración, de todas maneras marcó un antes y un después. Luis XIV, compadre, por muy ególatra que haya sido, marcó la pauta y marcó la pauta en toda Europa. O sea, le copian de Rusia, le empezaron a copiar de España. Inglaterra siempre entendemos que va por su carril propio, austero, me la veo así, sin como creyéndose más el cuento de lo propio. Y qué interesante, Bárbara, me encantó la conversa hoy día. Haber estado contigo, aprendí muchísimo y me encanta aprender de esta forma la historia. ¿No? Así que, ¿por qué en los colegios no hacen la historia así? No sé, no sé por qué, pero la verdad es que la historia es fascinante. La historia, además que la historia, hay que pensar que, lo que te decía antes de que partiéramos, cada cosa tiene su historia. O sea, los espejos, te fijáis, los sillones, los sitiales, los arrimos, todo tiene su historia. Oye, voy a investigar a Luis XIV, lo voy a investigar completo. Así que lo voy a empezar a investigar hoy día. Oye, Bárbara, te quiero agradecer haber estado en Inspírate. Una vez más, muchas gracias. Acuérdense los que quedaron fascinados también con la Bárbara que hoy día nos comentó y nos conversó. Ella hace un programa todos los domingos acá en la agricultura que se llama Viajando en el tiempo. Con la Maida Mebrilasis, que ahí las dos deben gozar y de ser. Yo lo oí un par de veces y lo entretenido que me he muerto de la risa, porque en verdad lo llevan como al actuar y se ríen y cuentan los secretillos por ahí de la historia, el lado B. El lado B, es que el lado B es el que te permite después acordarte de lo grande. O sea, ahora me voy a acordar de Luis XIV, no se me va a olvidar nunca más en la vida con todo lo que conversamos. Oye, y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Inspírate acá en la agricultura. Que tengan una semana increíble por delante. Ojalá que la hayamos dejado hoy día inspiradísimos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, pescado.